Un hombre frente a una cámara, sin dientes, con pelucas que no parecen suyas, con un nombre nuevo, Sheila Devil, y detrás de ese espectáculo, una herencia gigantesca, una mansión que se cae a pedazos, un arresto por cocaína, y una madre que repite una frase como si fuera una condena. La ley dice que un adulto tiene derecho a destruirse. No la olvides, porque esa frase va a perseguirte durante todo este video. Hoy no venimos a burlarnos, venimos a entender cómo se fabrica una tragedia, cómo un ídolo construye un imperio y sin querer, o sin importarle, deja sembrado el camino para que su propio hijo se apague. Y atención, te voy a avisar cuando lleguen 4 revelaciones que cambian por completo esta historia. Quédate hasta el final, porque la última pregunta no tiene una respuesta fácil. ¿Puede el amor de una madre salvar a alguien que no quiere ser salvado? Antes del escándalo, antes del heredero perdido y antes de la herencia maldita, existió el ídolo, el hombre que llenaba estadios, que hacía llorar a generaciones enteras con canciones de amor, que parecía tenerlo todo. Desde fuera, su vida era una línea ascendente de éxito, aplausos y reconocimiento absoluto. Pero las historias más peligrosas no empiezan con una caída, empiezan con una grieta que nadie quiere mirar. En el punto más alto de su fama, cuando el mundo lo veía invencible, él ya estaba luchando contra algo que no se canta en los escenarios: el vacío. El éxito no siempre salva, a veces solo amplifica lo que falta. Mientras millones proyectaban en él al romántico perfecto, por dentro se construía un hombre incapaz de habitar el silencio sin dañarse. Y aquí está la clave que casi nunca se dice en voz alta. Los ídolos también aprenden a anestesiar el dolor, aprenden a funcionar, a cumplir, a brillar aunque estén rotos. Ese aprendizaje no se queda en una sola vida, se filtra, se hereda, se normaliza. Cuando un padre convierte el exceso en rutina y la huida en método, un hijo aprende que así se sobrevive. Por eso este capítulo no trata solo de fama, trata de origen, del momento exacto en que el mito empieza a separarse del ser humano, del artista que cantaba al amor mientras levantaba muros emocionales que nadie veía, del hombre que parecía fuerte, porque nunca se permitía caer, aunque por dentro ya estuviera quebrado. Guarda esta idea porque es esencial para entender todo lo que viene después. Nadie se destruye de la nada. Toda tragedia tiene un prólogo silencioso, y este, aunque muchos lo ignoren, empezó cuando el ídolo todavía era aplaudido de pie. Toda tragedia tiene un punto de no retorno, y en esta historia comienza con una joven que no estaba buscando fama, poder ni escándalo. Lourdes era solo una chica mexicana, casi una adolescente, trabajando entre cables, cámaras y órdenes ajenas, aprendiendo a moverse en silencio en un mundo donde nadie miraba a quienes estaban detrás. Y entonces apareció él, no como un hombre cualquiera, sino como una presencia que lo ocupaba todo. Ídolo, admirado, seguro de sí mismo, acostumbrado a que el mundo se adaptara a su ritmo. Para Lourdes no fue solo atracción, fue deslumbramiento. Porque cuando alguien así te mira, no parece una elección, parece un privilegio. Y ahí está la primera trampa: creer que ser elegida es lo mismo que ser cuidada. La diferencia de edad no fue lo más peligroso, fue la diferencia de poder. Él sabía exactamente quién era y lo que representaba. Ella no. Él tenía control, experiencia y un nombre que abría puertas. Ella tenía ilusión, admiración y una edad en la que todavía no sabes que decir no también es un derecho. La relación no empezó con violencia ni amenazas. Empezó con encanto, promesas suaves y la sensación de estar viviendo algo único. Así funcionan las trampas más efectivas. No se sienten como cárceles, se sienten como sueños. Lourdes no entró pensando que perdería el control de su vida. Entró creyendo que había encontrado amor. Pero cuando el desequilibrio es tan grande, el amor deja de ser un espacio compartido y se convierte en una dirección de una sola vía. Ella se adaptaba, obedecía, confiaba. Él decidía.
Y sin darse cuenta, Lourdes ya estaba atrapada en una historia donde su voz pesaba menos que el silencio del ídolo. Guarda esto, porque es clave para todo lo que viene después. Nadie cae en una tragedia porque sea débil. Cae porque confía en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Este es el momento en que la historia deja de ser un romance desigual y se convierte en una herida que nunca cerró. Cuando Lourdes descubre que está embarazada, no recibe una pregunta, no recibe apoyo, no recibe tiempo para pensar. Recibe una instrucción, una orden disfrazada de solución. Resolverlo rápido, en silencio, lejos. Porque para él, ese embarazo no era una vida, era un problema que había que borrar. Y aquí está la confesión que cambia todo. Lourdes contó años después que no decidió, obedeció. Obedeció porque tenía 17 años, porque estaba sola, porque el hombre más poderoso que conocía le dijo qué hacer, porque nadie le explicó que su cuerpo también le pertenecía a ella. El viaje fue frío, literal y emocionalmente. Una clínica distante, un procedimiento sin manos que sostuvieran las suyas, una salida en silencio. Entró sola y salió sola. Pero lo peor no fue el lugar, fue el después, el regreso, el vacío, la culpa que se instala cuando nadie te dice que fuiste empujada, la depresión que no se ve, las noches interminables, la sensación de haber perdido algo que no se puede nombrar sin romperse. Y cuando buscó refugio, ni siquiera lo encontró donde debía. Su propia familia le preguntó por qué obedeció, sin entender que a esa edad, en esa posición, con ese desequilibrio de poder, obedecer parecía la única forma de sobrevivir. Esta revelación no habla solo de un aborto, habla de control, de cómo una decisión marcada por el miedo puede perseguirte durante décadas, de cómo una orden puede dejar cicatrices invisibles. Y guarda esto, porque es esencial para entender todo lo que viene después. Cuando una historia comienza con una vida negada, nada que venga después puede construirse sin consecuencias. Aquí no terminó nada. Aquí empezó la tragedia real. Cuando el silencio ya había hecho su trabajo y Lourdes estaba rota por dentro, él regresó. No volvió con explicaciones claras ni con responsabilidad. Volvió con algo mucho más peligroso: encanto. Volvió como solo saben volver quienes tienen poder emocional cuando saben que la otra persona aún duele. Un mensaje, una cita, una mirada que parecía decir: todo fue un error, y sobre todo, un símbolo imposible de rechazar. Una canción: perdóname. No como disculpa real, sino como gesto artístico, como si el arte pudiera borrar lo que el silencio había causado. Y aquí está el mecanismo invisible que casi nadie señala. Cuando alguien te hiere profundamente y luego te ofrece algo bello, tu mente confunde amor con reparación. Lourdes no volvió porque todo estuviera resuelto, volvió porque necesitaba creer que el dolor había tenido sentido. Él no cambió las reglas, cambió el tono. Y eso es control. No imponer por la fuerza, sino seducir para que la otra persona se adapte sola. Promesas suaves, palabras que sonaban a futuro, la sensación de que ahora sí, de que esta vez sería diferente. Lourdes quiso creer, porque creer era menos doloroso que aceptar que había sido usada. Y entonces ocurrió lo inevitable. Volvió a quedar embarazada. Pero esta vez algo se movió dentro de ella. Esta vez no fue solo miedo. Esta vez apareció una decisión. Ya no iba a obedecer, ya no iba a desaparecer, ya no iba a resolver nada en silencio. El hijo nació, y con él nació también una ilusión peligrosa de que el amor podía equilibrar una relación que desde el inicio había sido desigual. Pero el romance como control funciona así: mientras una parte entrega esperanza, la otra conserva el poder. Él seguía marcando los tiempos, los silencios, las apariciones. Lourdes seguía esperando señales. Y aunque parecía una reconciliación,
en realidad era la continuación de la misma dinámica, solo que ahora con un niño en medio. Guarda esta idea porque es clave para entender lo que viene. Cuando el perdón se usa como herramienta, no sana, ata. Y cuando el amor se mezcla con control, el daño no desaparece, solo cambia de forma. Desde fuera, todo parecía encajar. Fotografías cuidadas, sonrisas medidas, titulares que hablaban de estabilidad y de una nueva etapa, la imagen de una familia formada, el ídolo acompañado, el hijo en brazos como prueba de normalidad. Pero algunas historias se sostienen solo mientras nadie mira detrás del encuadre. Dentro de la casa, la armonía era una actuación constante. El control no había desaparecido, solo se había vuelto cotidiano. Las palabras ya no eran promesas, eran órdenes suaves, comentarios que intimidaban, silencios que pesaban más que los gritos. Lourdes empezó a sentir miedo, no un miedo explosivo, sino uno persistente, ese que te hace caminar con cuidado y pensar 2 veces antes de hablar. El ambiente se volvió impredecible, marcado por hábitos que no se nombraban, noches que no terminaban y un desgaste emocional que no salía en las revistas. El lujo no protege cuando la violencia es psicológica. Y mientras la prensa mostraba una postal perfecta, dentro se vivía una tensión constante que Lourdes entendió demasiado tarde. No estaba construyendo un hogar, estaba sobreviviendo dentro de él. El hijo crecía en medio de esa contradicción, rodeado de comodidades, pero expuesto a un clima que ningún niño debería normalizar. Lourdes intentó resistir, adaptarse, aguantar, pero hubo un punto en que el instinto maternal fue más fuerte que cualquier miedo. Cuando la sensación de peligro se volvió imposible de ignorar, tomó una decisión silenciosa y desesperada: alejarse para proteger a su hijo. No fue una huida caprichosa, fue un acto de supervivencia. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cuando una mujer decide irse, no es porque quiera destruir una familia, es porque entiende que esa familia ya estaba rota. Lourdes no salió de una casa perfecta, salió de un infierno bien decorado. Y ese intento de escapar, de romper la ilusión, fue lo que desencadenó la parte más cruel de esta historia. Una reacción que demostraría hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que pierde el control. Lo que ocurrió después no fue un impulso ni un arrebato emocional, fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Lourdes no perdió a su hijo por descuido ni por error. Lo perdió porque alguien decidió que podía quitárselo. Aquí la historia cruza una línea definitiva. No hubo discusión abierta, no hubo advertencias, no hubo un enfrentamiento directo. Hubo estrategia. Un plan diseñado con paciencia, usando confianza como herramienta y tiempo como arma. La trampa no vino de un extraño, vino de alguien cercano, alguien que Lourdes jamás habría imaginado como amenaza. Una visita aparentemente inocente, una excusa creíble, un gesto cotidiano que no despertaba alarmas. Así funcionan las traiciones más efectivas. No llegan con violencia, llegan con normalidad. Y en un momento que parece trivial, todo cambia. Un día el niño estaba ahí, al siguiente, ya no. Sin despedida, sin explicación, sin oportunidad de reacción. Lourdes entendió lo que había pasado cuando ya era irreversible. No fue solo la ausencia física del niño, fue la certeza de que habían jugado con su confianza, de que habían usado su amor contra ella. Corrió, buscó, llamó, gritó, pero el poder ya estaba del otro lado. Dinero, abogados, conexiones, un sistema que no escucha a quien llega tarde a la mesa. Lo que siguió fue la decisión más cruel que puede enfrentar una madre: firmar para poder ver a su hijo de vez en cuando, o resistirse y arriesgarse a no verlo nunca más. No era una elección, era una extorsión emocional legalizada.
Lourdes firmó creyendo que así lo protegería, creyendo que era temporal, creyendo que el amor bastaría para recuperar el tiempo perdido. No sabía que estaba entrando en una separación que duraría años. Guarda bien este momento, porque aquí se rompe algo que ya no vuelve a ser igual. No solo le quitaron a su hijo, le enseñaron que en ese juego el poder siempre pesa más que el amor. Y esa herida, la más profunda de todas, es la que explica todo lo que vendrá después. 12 años no son una cifra, son una vida entera formándose sin una pieza esencial. 12 años en los que un niño aprende quién es, cómo se ama y cómo se enfrenta al dolor sin la presencia de quien debía ser su refugio. La separación no fue solo física, fue emocional, cotidiana, silenciosa. No hubo desayunos compartidos, ni tareas acompañadas, ni noches de consuelo cuando el miedo aparecía. Hubo habitaciones grandes y vacías, rutinas ajenas y una pregunta que ningún abogado supo responder. ¿Por qué mamá no está? En ese tiempo la ausencia se volvió costumbre, y la costumbre, herida. El niño creció rodeado de comodidades que no compensan el vacío, aprendiendo a interpretar el mundo desde lo que veía a su alrededor. Y lo que veía no era estabilidad, era exceso normalizado, noches interminables, adultos que anestesiaban el cansancio con hábitos que nadie explicaba. Los niños no necesitan discursos, aprenden por imitación. Lo que se repite se vuelve ley. 12 años sin una voz que pusiera límites, sin una mano que señalara un camino distinto, sin alguien que dijera, esto no es normal. Mientras tanto, del otro lado, una madre contaba el tiempo en cumpleaños perdidos y navidades incompletas, intentando sostener el amor a distancia como si fuera posible criar desde la espera. 12 años son suficientes para que un niño construya defensas que luego serán cadenas, para que confunda libertad con abandono y cuidado con control. Aquí no se trata de culpas simples, se trata de consecuencias largas, porque cuando la infancia se vive sin una madre, el mundo se aprende de manera torcida, y cuando nadie repara esa torcedura a tiempo, el daño no desaparece, se acumula. Guarda esta idea porque explica el resto de la historia. No todo lo que brilla es protección, y no toda infancia rodeada de lujo es una infancia cuidada. A veces la herida más profunda no es lo que te hicieron, sino lo que te faltó durante demasiado tiempo. Durante años, el público vio a un artista eterno, alguien que parecía desafiar al tiempo con aplausos, giras y ovaciones constantes. Pero el cuerpo no entiende de mitos, y tarde o temprano cobra lo que se le debe. Mientras el hijo crecía lejos de su madre, el padre empezaba a pagar en silencio el precio de décadas de excesos. Primero fueron señales pequeñas, cansancio prolongado, ausencias que se justificaban con trabajo, una energía que ya no regresaba igual después de cada noche. Luego vinieron los diagnósticos que no se anuncian en conferencias de prensa, los hospitales, los tratamientos, las segundas oportunidades médicas que solo existen cuando hay dinero y contactos. El cuerpo se convirtió en territorio de batalla, sostenido por medicamentos, cirugías y una voluntad que se negaba a aceptar límites. Y cuando la salud falla, muchos intentan corregirlo desde fuera. Retoques, procedimientos, una imagen artificial que pretende ocultar lo que se está cayendo por dentro. No era vanidad, era negación. Negación de la edad, del desgaste, de la fragilidad. El espejo ya no devolvía al ídolo, devolvía a un hombre cansado que no sabía detenerse. Y mientras el cuerpo gritaba, el entorno seguía aplaudiendo. Nadie quiere ser quien apague la música. Nadie quiere decir basta a una leyenda. Así, el deterioro se volvió parte del paisaje, normalizado, maquillado, explicado como excentricidad. Pero el mensaje era claro. El cuerpo estaba diciendo lo que la mente no quería escuchar. Cada hospitalización, cada recaída, cada aparición más débil era una advertencia.
no solo para él, sino para todos los que miraban sin intervenir. Porque cuando un padre se destruye lentamente, deja algo más que un legado artístico, deja un modelo, y ese modelo lo observa un hijo. El mismo hijo que aprende que el dolor se soporta negándolo, que la ayuda se rechaza, que rendirse es impensable. Este capítulo no es solo el final de una carrera física, es el momento en que la fragilidad se hace visible. Y cuando el cuerpo pasa la factura, ya no hay canciones, ni fama, ni aplausos que la paguen. La muerte no siempre llega como un final, a veces llega como un detonador. Cuando el ídolo desaparece, deja detrás un silencio pesado y una pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué pasa con todo lo que queda? El funeral cerró una etapa pública, pero abrió una privada mucho más peligrosa. El hijo heredó dinero, propiedades, derechos, símbolos y una carga emocional imposible de administrar. De pronto, todo aquello que había sido controlado por otros quedó en sus manos sin manual de uso. La herencia parecía una oportunidad, pero en realidad era una prueba para la que nadie lo había preparado. El dinero no llegó como protección, llegó como amplificador. Amplificó la soledad, amplificó los impulsos, amplificó las heridas que venían de años atrás. Sin límites claros, sin una red que lo contuviera, la libertad se convirtió en vértigo. Y cuando el vértigo aparece, algunos no buscan freno, buscan escape. La espiral no empezó con escándalos públicos, empezó con pequeñas señales que muchos prefirieron ignorar. Ausencias, decisiones erráticas, comportamientos que no encajaban, un deterioro que avanzaba sin prisa pero sin pausa. La herencia material no vino sola, vino acompañada de una herencia invisible, patrones aprendidos, silencios heredados, la idea peligrosa de que destruirse también es una forma de ejercer poder. Mientras el mundo hablaba de millones y legados, el hijo comenzaba a perder algo mucho más valioso: estabilidad. Cada paso parecía llevarlo más lejos de cualquier posibilidad de equilibrio. Y aquí está la transición que marca todo lo que viene después. Cuando la muerte libera una fortuna, pero no sana una historia, lo que sigue no es redención, es caída. Porque el problema nunca fue cuánto dinero había, sino qué heridas quedaron sin cerrar cuando el aplauso se apagó. Durante décadas, esa casa fue presentada como un símbolo de triunfo, un lugar asociado al éxito, al prestigio y a una vida que parecía resuelta. Pero las casas, como las personas, también cuentan la verdad cuando nadie las cuida. Hoy, esa mansión ya no habla de gloria, habla de abandono. La entrada acumula basura, el jardín que antes era impecable está devorado por maleza, y el silencio tiene un peso extraño, como si algo se hubiera detenido en el tiempo. Las ventanas sucias, la piscina estancada, los espacios vacíos donde antes había orden, todo transmite la misma idea. Aquí nadie protege nada. No es solo una propiedad deteriorada, es un reflejo. La mansión se fue desmoronando al mismo ritmo que quien la habitaba. Y lo más inquietante no es el estado físico, es lo que ocurre alrededor. Coches que llegan y se van, visitas que no se esconden, intercambios que los vecinos notan pero que nadie logra detener. La mansión dejó de ser hogar y se convirtió en escenario. Lourdes lo entendió tarde, cuando ya no quedaban herramientas reales para intervenir. Intentó lo único que le quedaba: presencia, advertencias, límites simbólicos. Pero los carteles no sirven cuando la adicción entra por la puerta. Aquí la revelación no es la ruina material, es lo que representa. Una fortuna convertida en desorden, un legado transformado en riesgo, una casa diseñada para proteger que ahora expone. Porque cuando el entorno se rompe, no es casualidad, es consecuencia. La mansión en ruinas no es un detalle anecdótico, es una señal clara de que la espiral ya no es interna, ya es visible.
Y cuando el deterioro se puede ver desde afuera, significa que la caída está mucho más avanzada de lo que muchos quieren admitir. La espiral parecía no tener fondo hasta que el cuerpo volvió a detenerlo todo. Un colapso, una urgencia, un hospital. De pronto el ruido se apaga y solo queda una habitación blanca, máquinas marcando el tiempo y una madre esperando en silencio. El coma no fue solo un estado médico, fue una pausa brutal en una vida que venía desbordada. Días suspendidos, noches interminables y una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si no despierta? En ese espacio, donde todo se reduce a respirar, la herencia, la fama y el dinero dejan de importar. Solo queda la fragilidad. Y cuando finalmente abre los ojos, ocurre algo inesperado. No hay reproches, no hay delirios, no hay máscaras. Hay lucidez, hay una frase breve, directa, sin adornos. 11 palabras que caen como un golpe de realidad y al mismo tiempo como una chispa de esperanza. Una petición de ayuda que Lourdes llevaba décadas esperando escuchar. Por primera vez, la necesidad no venía impuesta desde fuera, venía de dentro. Ese momento lo cambia todo, porque la recuperación solo es posible cuando existe deseo de cambiar. Durante unas horas, quizá unos días, pareció que la historia podía girar, que el daño no era definitivo, que el amor, por fin, tenía una grieta por donde entrar. Pero aquí está la parte más dura de este capítulo. Una revelación no garantiza un final feliz. Pedir ayuda no significa poder sostenerla. Las adicciones no se deshacen con una promesa, y los entornos no cambian por una frase, por más honesta que sea. El despertar fue real, la intención también. Lo que vino después fue la prueba más cruel de todas, porque a veces, aun cuando alguien quiere salvarse, el pasado pesa demasiado. Y esa tensión entre esperanza y recaída es la que define todo lo que viene a continuación. Hubo un instante en el que todo pareció detenerse, un segundo suspendido en el tiempo, donde la tragedia dejó de avanzar y la esperanza, por primera vez, se atrevió a respirar. Cuando despertó del coma y vio a su madre frente a él, no hubo confusión ni reproches. No hubo máscaras ni discursos vacíos. Hubo una frase corta, directa, devastadora por su sinceridad. 11 palabras, nada más. 11 palabras que Lourdes llevaba casi 40 años esperando escuchar y que por un momento parecieron capaces de cambiarlo todo. No fue una excusa, no fue una justificación, no fue una promesa grandilocuente. Fue un reconocimiento. El reconocimiento de que algo estaba mal y de que ya no podía solo. En ese instante, la herencia, el dinero, el apellido y el escándalo desaparecieron. Solo quedó un hijo pidiendo ayuda y una madre dispuesta a darlo todo, una vez más. Esas 11 palabras no eran un final, eran una puerta apenas entreabierta. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere aceptar. Reconocer el problema no garantiza la salvación. A veces llega demasiado tarde. A veces llega cuando el entorno ya está contaminado, cuando los hábitos pesan más que la voluntad. La promesa existió, la intención fue real, pero la historia no se escribe con intenciones. Se escribe con lo que se logra sostener en el tiempo. Y esta revelación duele precisamente por eso, porque demuestra que, incluso cuando alguien quiere cambiar, no siempre puede. Las 11 palabras fueron el momento más humano de toda esta historia. También fueron el recordatorio más cruel de que no todas las batallas se ganan, aunque el amor esté presente. El cambio de nombre no llegó como un detalle menor, llegó como una explosión pública. Sheila Devil apareció ante el mundo, envuelta en imágenes que desconcertaban, provocaban y alimentaban titulares fáciles. Para muchos fue solo escándalo,
una caricatura que parecía diseñada para provocar burla. Pero reducirlo a eso es no entender nada, porque detrás del nuevo nombre no había solo provocación, había ruptura. Una ruptura con el pasado, con el apellido, con la identidad heredada y con una historia que pesaba demasiado. Cuando alguien renuncia a su nombre, rara vez lo hace por moda, lo hace porque ese nombre duele. La exposición fue inmediata y despiadada. Cada imagen se convirtió en material de juicio, cada imagen en objeto de morbo. El mundo observaba, comentaba y se reía, sin preguntarse qué se estaba intentando sostener ahí. La identidad dejó de ser un proceso íntimo y se volvió espectáculo. Y en medio de esa confusión, el cuerpo empezó a hablar. Deterioro visible, decisiones erráticas, una fragilidad que ya no podía ocultarse. No era solo una búsqueda de expresión, era una forma desesperada de existir cuando todo lo anterior había fracasado. El detalle que hiela la sangre es simbólico. Las pelucas. Usar el mismo artificio que el padre había utilizado para esconder su desgaste no parece casualidad. Es repetición, es espejo, es herencia emocional en su forma más cruda. Sheila Devil no es solo una identidad nueva, es un grito, un intento de diferenciarse y al mismo tiempo una prueba de lo difícil que es escapar de lo que te formó. Este capítulo no trata de juzgar, trata de entender, porque detrás del escándalo hay dolor humano y detrás del personaje hay alguien que nunca aprendió a vivir sin cámaras, sin excesos y sin una historia que lo devorara desde dentro. El punto de quiebre no llegó con un anuncio ni con una confesión pública. Llegó en forma de control rutinario, luces frías y un nombre anotado en un informe policial. El arresto convirtió lo que muchos veían como un espectáculo incómodo en un problema legal real. De pronto, ya no era solo escándalo, era expediente. Ya no eran rumores, eran cargos. Y ahí apareció la trampa más cruel de todas. Una trampa que no se construye con malas intenciones, sino con leyes que no saben mirar el contexto. Porque el sistema funciona con una lógica simple. Si es adulto, decide. Si decide, se hace responsable. Si se hace responsable, nadie más puede intervenir. En papel, suena justo. En la vida real, puede ser devastador. Lourdes se encontró una vez más frente a un muro que ya conocía demasiado bien. No podía obligarlo a tratarse. No podía sacarlo de ese entorno. No podía protegerlo, aunque lo viera caer. La ley defendía su autonomía, mientras ella veía cómo esa autonomía se convertía en autodestrucción. El arresto no fue una solución. Fue una confirmación de que la caída había cruzado un umbral peligroso. Y aquí está la paradoja central de este capítulo. El mismo sistema que castiga el daño no siempre puede prevenirlo. La justicia interviene cuando el límite ya se rompió, no cuando todavía había margen para salvar. Entre abogados, procesos y titulares, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo se ayuda a alguien que legalmente puede decir no? Esa es la trampa, no del detenido, sino de quienes lo aman y descubren que, frente a la ley, el amor no tiene herramientas. Cuando la historia parecía ya demasiado cargada de dolor, apareció un nuevo frente que amenaza con desatar una batalla todavía más larga y destructiva. La herencia dejó de ser solo un problema familiar para convertirse en un territorio disputado. Nuevos nombres comenzaron a circular, nuevas versiones del pasado salieron a la luz, y viejas historias que durante décadas permanecieron en silencio reclamaron ahora un lugar en los tribunales. Personas que aseguran compartir la misma sangre, el mismo apellido, el mismo origen, aunque nunca hayan compartido una mesa, una infancia, ni una palabra. A este punto, el legado ya no se mide en recuerdos, sino en porcentajes. Abogados, pruebas genéticas, declaraciones cruzadas y estrategias legales empiezan a rodear una herencia que se reduce mientras se discute.
Porque cada día que pasa, el dinero se consume, las propiedades se deterioran y el catálogo musical se convierte en un botín cada vez más atractivo para terceros. La pregunta deja de ser quién fue hijo y pasa a ser quién llegará a tiempo. Y aquí surge una tensión inquietante. ¿Qué significa heredar a alguien que nunca estuvo presente? ¿Se hereda la sangre, el apellido, el dinero o también la carga emocional que viene con todo eso? La posible aparición de nuevos herederos no promete justicia, promete conflicto. Una guerra lenta, técnica, fría, donde el amor no tiene lugar y la memoria se fragmenta en documentos. Mientras tanto, el heredero principal se hunde, incapaz de defender siquiera lo que ya tiene. Este capítulo no habla de certezas, habla de un futuro incierto, porque cuando una herencia se convierte en disputa, lo que se pelea no es solo dinero, es el control del relato, del legado y de lo poco que aún queda en pie. Y lo que viene no será rápido ni limpio, será largo, silencioso y profundamente humano. Esta historia no trata de escándalos, ni de titulares, ni siquiera de dinero. Trata de una cadena que nunca se rompió. Un padre que nunca aprendió a cuidarse. Un hijo que creció intentando sobrevivir a lo que heredó. Y una madre que lleva décadas luchando contra algo que no tiene nombre jurídico. El miedo a perder a un hijo vivo. La ley es clara, fría y precisa. Protege derechos, establece límites y repite una frase incómoda. Un adulto tiene derecho a destruirse. Pero hay algo que la ley no sabe medir. No sabe qué hacer con la culpa, con el dolor heredado, con una infancia arrancada, con una promesa que no se pudo cumplir. No sabe qué hacer con el amor de una madre que ve caer a su hijo y aún así se queda. Y aquí llegamos a la pregunta que lo atraviesa todo, la que no tiene respuesta fácil y que probablemente se quede contigo después de apagar el video. ¿Puede el amor de una madre salvar a alguien que no quiere o no puede salvarse a sí mismo? Tal vez no siempre. Tal vez a veces el amor solo alcanza para acompañar, para no abandonar, para esperar incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te hizo pensar, si te obligó a mirar más allá del juicio rápido y el morbo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí contamos historias completas, con respeto y sin atajos, porque detrás de cada caso hay personas reales. Déjanos tu like si sentiste algo viendo este video y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.